Bien, hermanos, vamos a dar comienzo a nuestra clase de escuela dominical y después de una larga introducción acerca del libro de Judas, vamos a comenzar desde el versículo 1, Judas capítulo 1, y tratar de cubrir el saludo y el objetivo, que son los primeros 4 versículos. Usted no se imagina la cantidad de enseñanza que hay en estos 4 versículos, que posiblemente no nos dé ni tiempo en una hora para tratar estos 4 versículos. Judas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Manténganlo ahí abierto, pero siempre tratamos de tener un versículo clave para la clase, y este se encuentra en Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30. Romanos 8, versículos 29 al 30. ¿Ya lo tienen todos? ¿Okay? Comenzamos leyendo, dice, todos lo vamos a leer. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. He escogido este versículo porque Judas destina esta carta precisamente a los llamados, a los que menciona Pablo aquí en Romanos, que es donde encontramos la doctrina de la predestinación que vamos a estar tratando en unos minutos. Pero ahora sí, volvamos a Judas, el capítulo 1. Ya sabemos que Judas fue, ¿verdad? ¿Cuántos Judas menciona? Por lo menos se conocen. 7 Judas. De los 7 Judas, ¿a cuál se está refiriendo aquí? Okay, al hermano de Santiago, el hermano del Señor Jesús, el hermanastro del Señor Jesús. Muy bien. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Es aquí donde está ahora destinada la carta. A los llamados, no solamente llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Solamente este versículo aquí, hermanos, tenemos ya lo que es la doctrina de la predestinación y la doctrina de la perseverancia de los santos. Por 3 palabras claves que hay ahí: llamados, santificados y guardados. O sea, no se dirige a un grupo en particular como en otras cartas o epístolas, pero dice en general a todos los llamados. O sea, cristianos que han sido llamados al conocimiento de Dios mediante el Señor Jesucristo. Ya vimos en Romanos 8, 29 al 30, esta doctrina de la predestinación, una doctrina difícil, misteriosa, confusa. No todos la tienen muy clara, pero es bíblica, no la podemos negar. Es bíblica, es revelación de Dios, y nuestra finitud humana, al fin y al cabo, no va a poder nunca perjudicar o impedir la causa. En otras palabras, ya lo que Dios tiene prefijado, destinado según su presciencia, ninguno de nosotros los seres humanos lo va a poder revocar. Si entendemos o no entendemos la doctrina, es como Dios quiere que sea. Y eso es por eso que estamos tranquilos y se lo dejamos en las manos del Señor. Estamos hablando el hecho de que es cierto de que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1. Yo pienso que Efesios capítulo 1 es clave
en esta doctrina. Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Cuando dice en Él, se está refiriendo a Jesucristo. Y el plan de redención para nosotros los hombres es un plan que estaba en la mente de Dios desde la eternidad y pertenece a lo que es su soberanía. Con esto les decimos que no sucedió que en el momento de la caída de Adán y Eva, a Dios se le ocurrió el plan de redención. Yo no sabía que el hombre iba a caer, pero ahora que ha caído, bueno, se me ocurre salvarlos mediante Cristo. Eso no sucedió así, porque eso es contra la omnisciencia de Dios y su presciencia. Si nosotros profesamos a un Dios omnisciente, a un Dios presciente, nosotros sabemos que tanto la caída del hombre como el plan de redención, ya esto estaba en la mente de Dios desde antes que ocurriera. Por tanto, dice la palabra que también aquellos que han de creer pertenecen también al mismo plan soberano. Por eso dice aquí el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo es muy claro, lo dice, antes de ponerse los fundamentos de este mundo, ya Él nos había escogido. Y dice el 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, la causa de todo esto fue su voluntad. Y la palabra afecto tiene que ver con gracia. Según su gracia, según Él ejerce su gracia soberana, así fue que Él nos predestinó, dice, para ser adoptados. La predestinación es lo que ocurrió antes. La adopción fue la que ocurrió en el momento que nosotros tuvimos el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Fuimos predestinados antes, pero adoptados en el momento que hemos escuchado el Evangelio y hemos oído con fe y hemos respondido al Evangelio positivamente. Todo esto ¿para qué fue? Dice el 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en Él amado. O sea, Él nos aceptó en Cristo, no porque nada que hayamos hecho nosotros haya provocado el amor de Dios, porque en naturaleza estábamos muertos en delitos y pecados, pero en Cristo fuimos aceptados en el amado. O sea, es una doctrina que la enseñó mucho Pablo. No solamente lo vimos en Romanos, la vimos en Efesios. Alguien busque 2 de Timoteo 1:9, por favor, lo lee. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Tú, Miriam, lo tienes? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Wow. Un versículo que aclara muy bien lo que les he acabado de decir. Y si usted no lo pudo entender de lo que yo expliqué, vuelva a leer el versículo ese que Miriam está leyendo. 2 de Timoteo 1:9. Para que lo importante es que salgamos de aquí fuera de dudas. Otra persona que vaya buscando en lo que ustedes leen ese versículo y dejan que canalice dentro de ustedes, 1 de Pedro 5:10. 1 de Pedro 5:10. ¿Alguien lo lee, por favor? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, y Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ok. Y Él mismo, aparte que nos llama, Él mismo nos va a fortalecer y nos va a guardar, porque estamos en el primer versículo de Judas, tratando la combinación de estas dos doctrinas, predestinación con la perseverancia de los santos. O sea que el mismo que nos llama
Él mismo nos va a fortalecer en fe y nos va a guardar en Él. Ahora, lo importante de lo que estamos diciendo es que no estamos recibiendo solamente un testimonio de Pablo, de Pedro, pero también Judas. Judas viene a darnos evidencia y testimonio de que esta doctrina es verdadera y que esta doctrina la enseñan varias personas. ¿A quiénes llama el Señor? Dice, a los llamados. Llama a los que fueron escogidos. ¿Y quiénes fueron estos escogidos? Bueno, el mismo Señor Jesús lo enseña en Juan 6. Vamos a leer estos versículos. Disculpe que los lleve de un lado a otro en la palabra, pero es la manera en que nosotros podemos entender esta doctrina tan difícil. Juan 6, 36, del 37 al 39. Juan 6, del 37 al 39. Hermana Ginny, lee estos versículos. Juan 6, 37 al 39. Si usted quiere, yo sé que vamos a ir yendo de un versículo en otro, precisamente para esto es la clase de escuela dominical, escríbelos en el orden que han sido dados y después usted, más tranquilo en su casa, los puede estudiar con más calma. No estamos tratando de cubrir un contenido aquí, pero después usted, orando al Señor y pidiéndole al Espíritu Santo, lea estos versículos de nuevo y afírmese en esta verdad que es tan importante. ¿Qué dicen los versículos 37 al 39? Porque aquí hay un principio, todo lo que el Padre me da. Quiere decir que los escogidos pertenecen al Padre y el Padre se los da a Jesucristo. ¿Okay? Lea el 39, hermana. Que quiere decir que nosotros sabemos que nuestra salvación es en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero previamente a ese sacrificio, estamos viendo aquí la dádiva del Padre. El Padre dándole a Cristo a aquellos que Él había escogido y llamado desde antes de la fundación del mundo. Ahí comienza todo. Comienza en la dádiva del Padre a Cristo. Es un versículo que lo aclara. No podemos tener duda de que dice, todo lo que me diere, no pierda. Ahora, saltemos, si usted quiere deje marcado ahí Juan 6, porque vamos a volver a él. Juan 10, 26 al 29. Todos los versículos que vamos a leer están en Juan. Juan 10, 26 al 29. Y esto es importante porque ningún teólogo cristiano que no crea o acepte la doctrina de la predestinación tendrá una explicación válida a estos versículos. En otras palabras, no los va a poder explicar. No tienen explicación. Si no es basados en la predestinación. La entendamos o no, otros 500. Pero nadie que no esté parado en la predestinación le puede dar una explicación válida de estos versículos que estamos leyendo. Juan 10, 26 al 29 dice, y hablando aquí ahora de los fariseos, de los otros, de los que no son escogidos, dice, pero vosotros no creéis. Muchas personas afirman que la presencia de Dios o su omnisciencia es de acuerdo a cómo opera la fe en el hombre. Y se apoyan en eso, de que la elección de Dios es porque Él sabía de antemano quiénes iban a creer en Él. Pero sin embargo dice aquí la palabra que aquellos que no creen es por alguna razón. Por algo no creen. Si unos por algo no creen, yo que creo es por algo también. Y la razón es la fe que me es dada. Dice el versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas... Un problema con el sonido aquí tremendo.
Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es de la perseverancia de los santos. Mi Padre que me las dio, volvemos de nuevo al principio de la dádiva del Padre, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Estamos entendiendo hasta aquí lo que estamos tratando? Porque volvemos ahora a Juan 6, el versículo 44. Ninguno, Ajá, hermano, léalo. ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Otro principio más. Ya hablamos de la fe, que la fe es un don de Dios. Ahora, el hecho de venir a Cristo. Dice, nadie puede venir a Él si no es traído por el Padre. Quiere decir, sin una previa obra de regeneración del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Quiere decir, no fue, cuando yo me entregué a Cristo, no fue que por mí mismo yo me di cuenta de mi necesidad de un Salvador y vine a Cristo y después fui regenerado, después fui convertido. No, hay una obra previa del Espíritu Santo en la vida del llamado escogido, que es la que hace que uno después responsablemente venga a Cristo, o sea, responda al llamado de Jesucristo. Dice el versículo 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Venimos a Él después del conocimiento del Evangelio de Cristo Jesús. O sea, está la combinación de ser traídos por el Padre, pero a través de la enseñanza del Evangelio, o sea, cuando escuchamos el Evangelio. Pero para poder ser receptivos a ese Evangelio, esa fe, es lo que viene del Padre. El 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Estamos hablando aquí de una obra, un plan soberano, divino, desde antes de la fundación del mundo. Juan 13, 18. Juan 13, 18. Otra persona que lo lea, por favor. Sí, hermana. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí sus calcamonías. Que yo sé, dice el Señor Jesús, a quien yo elegí. Eso nadie se lo puede negar. O sea, no fue de que el hombre iba a creer y entonces el Señor, de acuerdo a lo que el hombre iba a hacer, ya Él sabía. No, Él desde un principio, Él sabía quiénes iban a ser de Él. ¿De dónde los eligió? Dice Juan 15, 19, que los elige del mundo. Por eso fue que cuando el Señor Jesús intercede en la oración intercesora que hay ahí en Juan 17, Él claramente dice, yo no ruego por el mundo, yo no pido por el mundo, sino que son los hombres comunes, sino los tuyos. Vamos a ver eso en Juan 17, 9. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. O sea, son los hombres comunes. Dice, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, todos estos versículos aclaran lo que Judas está diciendo cuando dice a los llamados. Ahora, no podemos confundir que estos llamados tienen la responsabilidad de creer y venir
a Jesucristo, por eso es que los llama. Él los llama porque ellos tienen que venir a Cristo. Pero no pueden venir si no son traídos. Ese es el principio ahí, es donde está ahí la cuestión. Fíjense que el Señor manda un mensaje para muchos. Todos están escuchando lo mismo. Sin embargo, son algunos los que responden a ese mensaje, aún escuchando lo mismo. ¿Okay? Los llama porque tienen que venir a Él. Y no pueden venir sin ser traídos. Y vienen tras recibir conocimiento del Evangelio. Todo eso lo explica Juan 6:45, que ya lo acabamos de leer. O sea, no estoy diciendo con esto de que una persona se salva, escuche o no el Evangelio. No es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que todo el que se salva es porque escucha el Evangelio y responde al Evangelio, porque desde un principio del mundo ya era del Padre, fue llamado por el Padre, es traído a Jesús por el Padre, y el Espíritu Santo le da la fe para creer en Jesucristo. Ese es todo lo que es la doctrina de lo que es la predestinación. Entendemos versículos en Isaías 55, en Isaías 43, donde el Señor dice, yo con esa palabra que envío, hago lo que yo quiera hacer con ella. No importa cómo se esmeren los predicadores para presentar el Evangelio, esa palabra que sale es dominio público, como decimos aquí cuando le ponemos la clave porque algo pertenece, lo que se le llama el CCLI, la licencia de pertenencia. Bueno, esa palabra es pertenencia de Jehová y Dios hace con ella lo que Él quiera hacer. Por eso es que cuando dice a los llamados está incluyendo primero elección. Con elección decimos son los planes soberanos de Dios de acuerdo a su presciencia. Y la palabra presciencia que es la que se encuentra en la Biblia, en Pedro no se encuentra omnisciente. Omnisciente es algo que nosotros los seres humanos lo hemos entendido de Dios, pero la palabra que se encuentra en la Biblia es presciencia. Y presciencia quiere decir que es un conocimiento de acuerdo a su voluntad. Muy diferente a solamente conocimiento. Omnisciencia es que lo conoce todo. Presciencia es que lo conoce todo de acuerdo a su voluntad. Y esa es la palabra que se encuentra en la Biblia, en Pedro. Si no, vamos a leerla para que ustedes vean. Ahora lo vamos a buscar, que no lo tenía aquí en mis notas. El primera de Pedro 1:2. ¿Ya lo tienen? Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia del Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ese prefijo ahí indica voluntad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, los llamados incluye elección. Segundo, regeneración, que es el nuevo nacimiento que obra el Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso es que dice Juan que era necesario que Él viniera para que convenciera al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Es el Espíritu Santo quien nos convence. No es un convencimiento que nace de nosotros mismos. Es obra del Espíritu de Dios. Esa es la regeneración, el nuevo nacimiento. Y también incluye llamados la justificación, que entonces sí es la obra de Jesucristo realizada en la cruz, aplicada al creyente. ¿Entiende? La tercera, la justificación, que viene a ser la obra de Jesucristo en la cruz aplicada al creyente. La regeneración es obra del Espíritu Santo. Pudiéramos decir, aunque los tres son uno, la elección es obra del Padre, la regeneración obra del Espíritu Santo, la justificación obra de Jesucristo. Aunque los tres son uno, no estamos tratando de diferenciarlos aquí, pero pudiéramos, para ayudarnos a recordar un poquito de estos tres pasos, tenerlo en mente de esta manera.
Por eso que la próxima frase en Judas 1 dice, todos los santificados. Esta palabra quiere decir alguien que ha sido puesto aparte para un uso exclusivo, un propósito exclusivo. El propósito exclusivo lo menciona Pablo ahí en Efesios 1. Después de mencionar la predestinación, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso es que somos puestos aparte. Somos santificados del mundo, extraídos del mundo y puestos aparte. Entonces, llamados es que, por ejemplo, digo, hermano Omar, póngase en pie. Hermano Javier, póngase en pie. Hermano Eddie, póngase en pie. Hermana Caridad, póngase en pie. Yo los he llamado a ellos. Siéntense. Eso es el llamado. No le trate de buscar otra explicación, otro concepto, otra idea. Del mundo el Señor nos llamó. Y el día ese glorioso día que tuvimos el encuentro con Cristo, escuchando el Evangelio, ese día recibimos aquella adopción de hijos, pero que ya eso estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Y ese es un pensamiento, hermano, glorioso. Debe de llenarnos a nosotros de asombro y de gratitud, porque si usted busca y busca, y por más que yo he tratado de hacerlo, busca y busca y busca y profundiza para ver si hay algo en nosotros que haya provocado esta elección, no lo hay. No lo busque. Inmediatamente que usted encuentre algo, por más mínimo que sea, son obras humanas. Y ya no es por gracia. Entonces, nos debe provocar en nosotros admiración, asombro, gratitud al Señor y, como dice, responder a este llamado de haber sido puestos aparte para Él. Por eso la otra frase es, todos los guardados, que viene a ser ahora lo que es la doctrina de la perseverancia de los santos. Y quiero decirle que en muchas iglesias estas doctrinas no las mencionan ni las tocan, porque como son un poquito complicadas y un poquito también conflictivas, prefieren mantenerla debajo del mantel y no profundizar en estas verdades bíblicas. Pero hermano, no creo que nosotros estemos glorificando al Señor cuando nosotros no tratamos la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Al decir somos guardados en Jesucristo, se está refiriendo a la perseverancia de los santos. John Piper dijo así de esta manera en su libro The Legacy of Sovereign Joy, la página 73. La perseverancia de los santos es la obra del todopoderoso Dios de mantenernos a través de toda aflicción y sufrimientos para una herencia de delicias al lado de Dios para siempre. Muy bonitas las palabras con que él expresa la perseverancia de los santos. Entonces vamos a verlas bíblicamente. Ustedes me van a ayudar buscando versículos. Y repito, un día usted quiere aclarar esta doctrina, escriba estos versículos para que los tenga como base. El primero de ellos, Juan 17:12. De nuevo regresamos a la oración intercesora de nuestro Señor. Juan 17:12. Primero que lo encuentre, lo lee. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Fíjense. Yo los guardaba, ninguno de ellos se perdió. ¿Por qué ninguno de ellos se perdió? Porque eran guardados por Cristo. Yo siempre he dicho, en nosotros hay suficiente potencial pecaminoso para hoy mismo abandonar el camino de Cristo y perdernos para siempre. No confíe en usted mismo, dice la palabra, no te apoyes en tu propia prudencia. Al contrario, nosotros tenemos que estar alertas y cuidándonos muy bien, porque somos como una dinamita que a la mínima chispa explotamos. Ese es el potencial tan pecaminoso que todavía nosotros tenemos dentro, a pesar de haber sido regenerados. Pero somos guardados por el Señor. O sea que el Señor nunca nos va a permitir, aquí cuando dice caer,
es en un estado de apostasía. Hay hermanos que caen en pecado. Y hay hermanos que tienen que sufrir las consecuencias de haber caído en pecado. ¿Okay? Pero cometer el pecado de la apostasía, que es lo que va a tratar Judas aquí en esta carta, que significa dejar ya de ser creyentes, abandonar la fe para condenarnos para siempre, los que son llamados nunca van a poder caer de esa manera. O sea que el que es hijo de Dios puede que caiga, pero tarde o temprano fiel es el Señor para levantarlo y volverlo a poner en el camino derecho. Pablo estaba persuadido de esta verdad. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. ¿Otra persona lo lee? Estando persuadido de esto, el que comenzó a vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sin ninguna duda, que el que comenzó en vosotros, ¿cuándo la comenzó? Cuando el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y responsablemente vinimos a Cristo. De ese que comenzó esa buena obra, él dice, él es fiel, él la va a completar. O sea, Pablo estaba segurísimo de esto. Y él no negaba su naturaleza pecaminosa, porque en Romanos él explica bien la lucha espiritual que él tenía entre la carne y el espíritu. Él no la negaba, pero él sí sabía que el Espíritu Santo en él lo iba a llevar de gloria en gloria, lo iba a ir madurando y desarrollando en su vida cristiana de manera tal que él nunca iba a caer. Me refiero a caer en esa apostasía. Entonces esta es la obra que el mismo Señor hace. Y Pedro también testifica lo mismo. Primera de Pedro 1, ya leímos los primeros versículos, pero vamos a continuar en los versículos 3 al 9. Me permiten a mí leerlo, dice, y cada vez que él habla de esto, prorrumpe en una alabanza, porque de eso se trata precisamente el gozo del creyente. El gozo del creyente se basa en lo que Dios hizo en nosotros, y lo que Dios está haciendo en nosotros, y lo que Él va a hacer. Por eso que nos podemos gozar, porque inmediatamente que usted comience a justificarse usted mismo y apoyarse en su propia justicia, usted pierde el gozo, rápidamente lo pierde. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. No, pero yo pensé que yo había nacido por mí mismo y después Dios obró todas estas cosas en mí. No, Señor. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos hizo renacer. Él nos hizo renacer. ¿Para qué nos hizo renacer? Dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué más? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos para vosotros. Que mientras tanto, mientras llega esa herencia, dice el 5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la sabiduría que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso nos alegramos por un tiempo. Quiere decir, hermanos, que aquí tenemos en Judas la doctrina de la perseverancia de los santos. En la Westminster Confession of Faith aparece en el capítulo 17, versículo 4, diciendo, ellos, los que Dios ha aceptado en el amado, llamados eficazmente y santificados por el Espíritu Santo, no pueden totalmente ni finalmente caer del estado de gracia, pero seguro perseverarán hasta el fin y serán eternamente salvos. Un bonito concepto, pero en nuestro lenguaje, una vez la persona es salva, esa eterna salvación está asegurada y garantizada por el mismo Señor. Como dice Juan 6:39, Juan 10, 27 al 29.
Por eso, hermano, el versículo 2, de acuerdo a de Judas, volvemos a Judas ya, de acuerdo a que somos llamados, santificados y guardados por nuestro Dios, dice el versículo 2 entonces, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y aquí está la aplicación. Resultado de lo que usted ha recibido por la gracia de Dios. Muchas veces nosotros decimos, no, yo no puedo perdonar. No puedo. No tiene justificación bíblica. Nadie tiene una excusa para no perdonar. Ningún cristiano que ha recibido un perdón por gracia tiene una excusa para decir, no puedo perdonar. Lo siento, no la hay. No hay excusa, ni hay justificación para que el cristiano no perdone. Dice, les desea 3 facultades que hay que crecer. Es obvio que hay que crecer y por eso nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos que orar al Señor y pedirle, porque cuando dice sean multiplicadas, está refiriéndose a todo esto, tiene que ser multiplicado. No puede ni aumentar, no puede menguar, ni quedarse igual. El que multiplica es alguien que aumenta, va en crecimiento, no se conforma como está y menos echa para atrás. Entonces, ¿en qué tenemos que multiplicar en nosotros? Hay que multiplicar la misericordia, que es una compasiva consolación y cuidado de Dios en tiempos de conflicto y tensión. Cómo nos gusta a nosotros en Lamentaciones cuando dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y fiel es el Señor. Y qué lindo, ¿verdad? ¿Sabe lo que dice ese versículo? Que el día anterior posiblemente estuve pecando en mis múltiples maneras de pecar, pero al otro día, cuenta nueva con el Señor trata conmigo nuevo. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Misericordia significa tener un sentimiento compasivo puesto en acción. Porque la compasión es, sí, yo le siento lástima o pena a esta persona o esta situación, pero cuando misericordia significa no solamente sentir compasión, sino ir y remediar la situación del que está en un estado lamentable. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros y lo hace todos los días. Todos los días, hermano. Bueno, eso que Dios hace conmigo todos los días, yo sé que Él es Dios. Nosotros somos seres humanos y pecadores, por tanto, el sentir misericordia va a ser defectuoso. Pero como cristiano lo que el Señor me dice es, multiplica esta misericordia. Auméntala en ti. Paz, que es la serenidad y confianza cuando se descansa en la palabra de Dios. El Señor nos manda estar a paz con todos los hombres. Seguid la paz, dice. Y tercero es amor, que es un sentimiento puro e incondicional que recibimos de Dios, del cual derivan todas las bendiciones. Son 3 facultades equivalentes a la presencia de Dios: misericordia, paz y amor. Y no la podremos multiplicar si no fuera porque el Espíritu Santo lo tenemos como ayuda. Ok, hemos visto 2 versículos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de estos 2 versículos que hemos visto? Es hermana Yolanda. Hermana, concerniente al pecado. Hermano, es que en veces es bien difícil. Porque, digamos, hay una persona que, digamos, nosotros tenemos una experiencia en la familia y esa hizo daño y siguió haciendo daño por muchos años. Y entonces, y al cabo de 9 años, hasta el año pasado, que ya yo pude volver a decir, ok, yo siento que ya lo perdoné, pero pasaron 9 años, hermano. Él siguió haciendo daño. Y es difícil. Claro, porque con relación al pecado, muchas veces somos los provocadores y otras veces somos las víctimas. Y de ambas partes vamos a sufrir por las consecuencias del pecado. En ese caso, ustedes fueron víctimas del pecado de esa persona. Aún así, el Señor no te dice, ok, tú eres víctima, no perdones. O sea, tienes licencia a no perdonar. No.
el Señor nos manda a perdonar de todas maneras. Recuerden, cuando usted está basado en lo que Dios ha hecho en su vida, repito, no hay ni excusa ni justificación para no perdonar a nadie. No perdonar a nadie no significa de que usted le tenga que reír las gracias, ni que usted tenga que... No es eso. Es realmente pedirle al Señor que le dé esa dimensión de pensar que esa persona ha actuado en contra suya debido precisamente a la naturaleza caída que hay en nosotros los seres humanos. Si la ofensa viene de un cristiano, estamos todos bajo proceso santificador. Yo estoy seguro que si han pecado contra mí, yo he pecado contra otros. Y otros me tienen que perdonar tanto a mí como yo he tenido que perdonar. Estamos en la misma condición. Aún más, si no es cristiano, más misericordia todavía, porque esta persona no tiene al Espíritu Santo. Y al no tener el Espíritu Santo, lo pone en una condición peor, que usted no puede esperar más. Entonces, basados en eso, poniendo eso aquí y también por el otro, la relación que yo tengo con Dios y lo que yo recibo de Él, ofendiéndolo yo día por día. Y Dios no nos dice, tú me ofendiste hoy. Así. No te atrevas ni a volver a hablar conmigo porque yo no te voy a escuchar. ¿Tú te imaginas que Dios hiciera eso con nosotros? Volviste a mentir. Pero yo te perdoné la mentira de ayer. ¿Por qué volviste a mentir hoy? ¿Sabes qué? Que por haber vuelto a mentir, ni me hables más. ¿Dios nos trata así? No. Entonces, ¿por qué nosotros tratamos así a los demás? Entonces, es por eso que tiene que multiplicarse en nosotros la misericordia, el perdón, la misericordia, la paz y el amor. Aquí, hermana. Por el contrario, digamos, de una persona que le pide perdón a aquella persona. Y no la perdona. Tú no eres responsable de lo que haga esa otra persona. No importa quién sea. Sea quien sea, nuestra responsabilidad es mi comunión con Dios. Y dice la palabra que no te sientes a esto si tú tienes en tu corazón algo contra tu hermano. Ni te atrevas a sentarte a tomar esos elementos. Yo me alegro de que estén puestos para que sirvan de ejemplo. A mí no, si esa persona a la cual yo le pedí perdón me sigue ignorando o me sigue tratando mal, ya eso es cuestión de esa persona y Dios. Yo no soy, como dice la Teresa de Calcuta. Allá esa persona y Dios. Yo tengo que ser responsable por mi comunión con Dios. Yolanda te iba a decir algo. Dios nos reconcilia siendo todavía enemigo, regenera siendo enemigo. También nos pide que si nuestro hermano tiene algo contra nosotros. No si tú hiciste algo, sino si tiene algo contra nosotros, aunque tú no hayas hecho, tienes que reconciliarte con tu hermano. Dios nos reconcilia siendo enemigos, nos perdona siendo enemigos, nos regenera siendo enemigos y violando su ley. Por eso está todo en la Biblia. Toda la Biblia está hablando de amar a tu enemigo. Sí, uno pudiera decir, eso no es justo. Usted pudiera decir, no es justo. ¿Cómo va a ser justo que yo, que he sufrido en un agravio, tenga que después de humillarme de esa manera? A los ojos humanos no es justo. A los ojos de Dios sí es muy justo. Y es más justo de lo que nosotros pensábamos. Repito, por la relación que estamos teniendo con Dios y los favores que estamos recibiendo de Él. Hermana Minerva. Porque no solamente hemos recibido el perdón de Dios, pero al tener el Espíritu Santo tenemos
todo el potencial disponible a nuestras manos para hacer inclusive esas cosas que son imposibles, como usted lo dice. Por eso que nosotros en oración, nos falta misericordia, multiplícala. Pídesela al Señor en oración. No estamos en paz con los demás hombres, pídasela al Señor. Y lo que usted no tenga, pídeselo a Dios. Pero si usted se conforma y simplemente así ya se quedó como si nada, no está obrando correctamente. También en la clase anterior estuvo elegidos por el Señor y debemos darle gracias al Señor por eso, porque somos elegidos a veces, tal vez confundimos y decimos, bueno, pero si el Señor tiene a las personas elegidas, ¿para qué yo le voy a hablar a otro de Jesucristo? El asunto es que nosotros no sabemos a quién el Señor ha elegido y nosotros debemos de hablarle a todos de Jesucristo. Y gracias a Dios, los que somos llamados, elegidos por Él, darle gracias. Bueno, en lo que usted está diciendo, yo siempre lo he dicho, nadie tiene una marca en la frente que dice aquí una E de escogido. Nadie. Nosotros no lo sabemos. Y ya se ha dicho aquí que el escogido, el llamado, viene escuchando el Evangelio de salvación. Por eso es que a la vez a la iglesia le ha sido comisionada la predicación del Evangelio. Usted le predica a todo el mundo. Eso no le importa a usted quién es elegido y quién no es elegido. Eso el Señor lo hace en su mente soberana. Él no nos ha puesto a nosotros como jueces para decir, este es elegido, aquel no es elegido. Repito de nuevo, por eso siempre se lo he dicho, nunca juzgue a una persona como no cristiana, impía, haga esto o haga lo otro. No se atreva a juzgar, hermano. No se atreva a juzgar. Eso no se nos ha sido dado a nosotros. Nosotros no tenemos por qué decir quién es quién. Eso le pertenece a Dios, a su soberanía. Nuestra labor es compartir el Evangelio a todo el mundo. Pero ya yo lo comparto también de una manera diferente, porque yo voy en confianza y en seguridad a dar un Evangelio que yo sé que yo no me tengo que preocupar por el resultado. El resultado sí es de Dios. O sea, el resultado no depende de mí. Si dependiera de mí, entonces yo iría a una universidad de elocuencia para tratar de aprender a ser lo más elocuente posible para yo presentar el Evangelio. No tengo necesidad. Lo único que tengo necesidad es de llevar el Evangelio y de darle los resultados al Señor. Usted iba a decir algo más. Lo que me viene a mi mente es de más. Hicimos viaje junto de Cuba. Yo me convertí en Cuba en el 73, hicimos viaje en la cristiana. Estando aquí en Cuba, aquí en este país, a visitar a la iglesia, él hizo un compromiso. El compromiso le dice que si llegaba a Estados Unidos, yo convertí. Y le dije mucho por conmigo y lo siento en el corazón. Cuando ya nosotros aquí nos ubicamos y empezamos a asistir a una iglesia firme, ya yo empecé a alimentarme espiritualmente de la palabra de Dios, empecé a madurar como es. Y el paso, para bautizarme, porque ya cuando tú das un paso de bautismo, tú sabes lo que tú vas a hacer, tú sabes ya que tienes conocimiento. Entonces cuando me fui a bautizar, él dijo, yo también me voy a bautizar. Yo le dije con la palabra, tú sabes bien y seguro de lo que tú vas a hacer. Esto tiene un significado muy grande para uno que se va a bautizar. No, yo lo voy a hacer. Se bautizó. Tú, en la iglesia, hubieron contradicciones conmigo, no compaginamos las cosas. Normalmente me decidí separarme de él. Al sol de hoy estamos separados, no nos encontramos, me encontré cuando fui a Cuba hace poco. Pero fue de vista que lo vi nada más. Ha levantado calumnia contra mí. Ha hecho mal contra mi familia, con otras hermanas. Ha puesto a mi mamá en una situación un poco dura, que necesita ayuda de sus propias hijas para que la ayuden y mi madre no la quiere en la casa. ¿Por qué? Porque no ha sembrado. Entonces, al leer esto, llamado, yo para mí, mi concepto, yo no sé si usted tiene esa idea que tengo yo, pero a mí él no es llamado. Vaya, es cierto que yo me equivoco. Bueno, ahí donde usted está equivocado. Que yo diga, Señor, usted sabe por qué. ¿es un misterio o una forma que tú
te lo dirá, trae de nuevo. Yo lo único que le digo, como conversar con mi esposa, que yo tenga misericordia de él. Mire, dice la Biblia... Yo no tengo contra él nada. Bueno, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Pero esos frutos, el problema está que aquí se trata de una obra interna entre Dios y el individuo que puede llegar a dar fruto inclusive segundos antes de morirse. Por eso es que ni usted ni yo podemos decir a una persona, no eres esto, no eres lo otro. Todo eso hay que dejárselo al Señor. Al Señor. Es todo lo que nosotros podemos decir y hacer. ¿Sí? Sí. Claro. ¿Alguna otra persona? Ya estamos por terminar. Que si es breve, Yolanda. Nosotros vamos a ver ciertas cosas y nosotros vamos a preguntar a la gente cómo se hubieran gustado a David, como iba a sacar los puestos y lo que David hizo como un escogido de Dios. Es cosa que uno como nosotros, como seres humanos, podemos malinterpretar sin estar, ¿no? Si Dios tiene misericordia con nosotros también. Yo se lo digo, déjeselo al Señor, eso no nos incumbe, lo que por lo menos aprenda que eso no nos incumbe a nosotros, estar diciendo quién es quién. Eso no nos incumbe. Usted preocúpese por lo suyo y por su comunión con Dios y por estar a bien con Dios. ¿Y sabe por qué? Por multiplicar la misericordia, la paz y el amor en usted. Preocúpese de eso. Y déjele los demás al Señor. Que si usted se preocupa de eso, usted está haciendo lo que Dios le está pidiendo. Así que nos ponemos en pie y nos despedimos. La semana que viene continuamos con el versículo 3. Queremos, Señor, en esta hora que vamos a terminar, elevar a ti una acción de gracias, porque aunque no entendemos, Señor, nuestra elección, te tenemos que dar gracias por tu amor incondicional, de habernos llamado, de habernos escogido, de habernos predestinado, de habernos salvado y justificado en Cristo Jesús. Nuestra oración a ti, después de haber recibido esta clase, es que tú aumentes, multipliques en nosotros la misericordia, la paz y el amor. Haz esta obra en nuestro interior, te lo suplicamos en Jesucristo. Amén.